para mí es un honor el día de hoy presentar al doctor Cristóbal Chaides. El doctor Cristóbal Chaides, tenemos el gusto de conocerlo, pues ya desde hace aproximadamente 6 o 7 años, creo más o menos. Y para nosotros, en el grupo de la Universidad Autónoma de Nayarit, en el cuerpo académico de biomedicina ambiental, pues es una persona académicamente muy importante para nosotros porque gracias al respaldo institucional que el doctor Chaides históricamente nos ha dado, pues el laboratorio de Nayarit, el laboratorio de la Universidad Autónoma de Nayarit, forma parte de la red de laboratorios nacionales CONACYT, cosa que ha sido muy importante para, pues para trabajar en diferentes aspectos científicos, académicos. El doctor Cristóbal Chaides es el coordinador general de los laboratorios LANIA. Actualmente él trabaja en el CIAT, un centro de investigación CONACYT especializado en alimentos. El CIAT es un centro CONACYT con su sede principal está en Hermosillo. El doctor Chaides labora en la subsede o en la sede de Culiacán. El doctor Chaides es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. Además de ser fundador del laboratorio LANI, ha sido director del CIAT Culiacán. Es un investigador muy reconocido en temas de inocuidad de los alimentos. Su laboratorio es un laboratorio, además de hacer investigación científica, históricamente han prestado servicios al sector agropecuario del Valle de Culiacán y sus alrededores. Eso es muy importante porque, como ustedes deben de saber, pues el Valle de Culiacán es hoy por hoy uno de los centros agrícolas más importantes del país. Ha publicado un sinfín de artículos científicos en revistas internacionales indexadas, es editor de varias revistas internacionales, es un experto en inocuidad alimentaria reconocido a nivel nacional e internacional. En fin, tiene un currículum bastante amplio, es un investigador muy entusiasta y muy propositivo. Entonces, para nosotros, como parte de la licenciatura en biomedicina ambiental, pues es un honor tenerlo aquí con nosotros. El día de hoy, viernes por la tarde, nos dedica unos pequeños horas de su tiempo. Y bueno, para nosotros es un honor tenerlo acá, doctor Cristóbal. Muchas gracias, doctor Iván Girón, y saludo a todos los que están conectados y con gusto iniciamos para la actividad. Si me dan oportunidad de compartir, creo que me tienen que hacer a ver, host. Déjame te hago por acá. A ver, déjame ver cómo logro hacer esto. Valeria, no sé si me puedes apoyar en hacerlo anfitrión al doctor. Sí, ando bueno. Maestro, ¿Mande? me comenta mi compañero Ismael que si lo puede aceptar, que se salió por accidente y ya pidió unirse, pero dice que aún no lo aceptan. A ver, permíteme. Ya estoy de... No tengo a Ismael. Listo, doctor. Yo le di el acceso al doctor y también al muchacho, no se preocupe. Muy bien, doctor Chaides, entonces adelante, te escuchamos en esta charla, que bueno, como te comenté, tradicionalmente veníamos recibiendo alumnos de primer semestre, pero hoy veo sala llena, entonces tenemos alumnos de diferentes grados, aunque la plática pues está enfocada a estudiantes de licenciatura, como por ahí comentamos en el correo, y pues te cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. Déjenme hacer esto.
¿Ya están viendo la presentación? ¿Alguien me puede confirmar si la están viendo bien? Sí, sí, Ah, doctor. Adelante. perfecto. Pues muchas gracias nuevamente, doctor Iván Girón. Y como bien lo comentaba el doctor, pues tenemos una relación más allá de trabajo, de convivencia, en lo que hemos estado construyendo juntos. Y es un aprendizaje mutuo que hemos tenido. Y pues la verdad me da mucho gusto participar en el programa o la carrera en la licenciatura de Biomedicina Ambiental Translacional, la cual me parece muy interesante, muy apropiada, muy adecuada a las necesidades que hay en la región y en el país. Entonces, el tema, como bien lo comentaban también, y así está enlistado, pues lo voy a enfocar al tema de la contaminación de los alimentos y las implicaciones que tiene a la salud de quien consume esos alimentos. Tocaremos algunos otros temas, pero básicamente estaremos redundando en este aspecto que, dicho sea de paso, también muy importante, ya que México pues es uno de los países que produce muchos tipos de alimentos, ¿sí? Pero en nuestra región, en el noroeste del país, la producción de alimentos vegetales, frutas, hortalizas, es una área de oportunidad muy grande, y muchos de nuestros productos terminan en mercados internacionales. Entonces se genera una oportunidad para las personas que estamos enfocadas, trabajando en el tema de la contaminación ambiental, de la presencia de contaminantes químicos, contaminantes biológicos, que pueden ser virus, bacterias, protozoarios y algunos hongos, aunque los hongos producen o dañan más la calidad de los alimentos. Sin embargo, pues todos tienen una connotación, y hay dos temas importantes que tienen que prevalecer: es la salud de las personas y la economía de la región, ¿sí? De las regiones. Entonces, a veces la economía se superpone en la salud de las personas, lo cual no debería ser, ¿verdad? Pero así sucede. Pero nuestro rol como en el área de ciencias de la salud, de ciencias ambientales, de la microbiología y todo lo que conlleva esto, es conocer a los microorganismos, caracterizarlos de muchas formas. Cuando ustedes vayan avanzando en su licenciatura, en su carrera, van a ir escuchando cada vez más las características que tiene una bacteria, que tiene un virus. Lo importante ahorita que ustedes están viviendo en esta etapa de su vida, que los microorganismos se salieron de los laboratorios, digamos, en sentido figurado, y ahora están en las noticias en todas partes. Ustedes pueden escuchar todo tipo de temas asociados a contaminaciones, y claro, todo esto se detonó por el efecto pandemia, ¿sí? La COVID, el virus que causa la COVID, el SARS-CoV-2, vino de alguna manera a sacar el tema de las aulas, de los laboratorios, el tema de la microbiología, y llevarlo a la comunidad, a los vecindarios, a las colonias, a las familias. Y todos hablamos ahora de los virus, ¿sí? Todos hablamos de cómo desinfectarnos, todos hablamos de cómo cuidarnos. Entonces, ese es un tema que ustedes pueden potenciar, ¿sí? Potenciar porque tienen mucho acceso a información y lo pueden ir conjuntando, lo pueden ir fortaleciendo, pues, con su formación profesional. Entonces, esa es la gran ventaja que ustedes van a ir copiando aquí en la licenciatura, y por lo cual me da mucho gusto estar aquí participando con ustedes. Ahí tienen mi nombre, tienen mi correo electrónico,
y a redes sociales donde no las utilizo para poner cosas personales, sino más para compartir temas científicos. Entonces, a alguien le interese, pues ahí van a encontrar también parte de lo que voy a platicar aquí y información que voy compartiendo relacionado al trabajo que hacemos en nuestro laboratorio y a la formación de estudiantes y en fin, toda una historia que vamos a ir generando. Entonces, temas generales, el índice es general, voy a quizá expandir un poquito más algunos de los temas que están viendo ustedes aquí en la pantalla. Vamos a hablar un poquito acerca de los contaminantes, sobre todo nos vamos a enfocar a los contaminantes biológicos, a cómo los microorganismos llegan y permanecen y causan enfermedades en la producción de alimentos, ¿sí? Porque uno pensaría que los microorganismos solamente causan problemas a la salud, digo, o sea, terminan causando problemas a la salud, pero tienen muchas vías para llegar a nosotros. Y una de ellas, y muy fuerte, son los alimentos, podemos decir el agua, las superficies de contacto, o sea, puede ser un teléfono celular, un teclado, o puede ser una banda donde se transporta un alimento. Muchas cosas de estas podemos encontrarlas y es la manera como llegan a nosotros, los alimentos. Hablaremos de los impactos económicos y de salud que provocan la presencia de estos microorganismos y también voy a mencionarles un poco del tema del virus, el SARS-CoV-2, porque a pesar de que lo pudiéramos ver desde un punto de salud pública únicamente, tiene su impacto en la sociedad y en la producción de alimentos que podemos encontrar, ¿sí? Entonces, para empezar, quizá la palabra inocuidad todavía no la han revisado. Ahorita la van a ver en una definición, en una laminilla está la definición de ella, pero la inocuidad en términos generales es evitar que los microorganismos entren a los alimentos y nos causen una enfermedad, ¿sí? De una definición muy general, pero así es como se puede entender, ¿sí? Entonces, la inocuidad es muy importante. Los alimentos deben de estar libres de contaminación para que las personas que lo consuman no se enfermen, ¿sí? En esa lógica tenemos que llevar el concepto, ¿sí? Entonces, cada rato se está estudiando, se está analizando y se está proyectando a qué viene más adelante, ¿sí? Nunca nos hubiéramos imaginado, por ejemplo, una pandemia que nos hubiera tocado, digamos, de esa manera. La última pandemia que vivimos, bueno, no la vivimos nosotros, la vivieron nuestros bisabuelos quizás, es en 1920, cuando el virus de la influenza A H1N1, que seguramente algunos de ustedes lo han escuchado, generó una pandemia y la pandemia se define como una enfermedad que se genera en todos los continentes del planeta. Tiene que haber en América, en Asia, Europa, en Oceanía, en África, las mismas características de una enfermedad para que se considere una pandemia, ¿sí? La pandemia de 1920 fue causada por un virus, el virus de la influenza, ¿sí? El virus de la influenza en aquella etapa provocó la pérdida de vida de más de 100 millones de personas, ¿sí? Hoy, el SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID, ha provocado la muerte a cerca de 6.700.000 personas. Es muy lejano el número comparado con lo de la influenza. En realidad, si hablamos de gravedad, la influenza fue mucho más grave, la pandemia fue mucho más grave que la que estamos viviendo en estos momentos. Pero bueno, nos tocó vivir esta, ¿verdad? Y estamos en ese concepto. Entonces, la inocuidad es muy importante y tenemos que trabajar siempre para evitar que los alimentos se contaminen. Ya saben, los microorganismos no se observan a simple vista, no podemos verlos, no podemos tocarlos, podemos sentirlos
solamente cuando nos enferman, ¿sí? Si nos enferman, entonces sí lo sentimos, ¿verdad? Porque nos está causando una enfermedad. Pero cuando están en un alimento no lo podemos ver. Entonces hay que tener cuidado con esa parte y trabajarlo de esa manera. Entonces la inocuidad, todo mundo está atento a ello. Todo mundo está atento a ello. Es una tendencia generalizada en la mayoría de los países. Además que la exigen los gobiernos. O sea, México le pide a los que producen alimentos que tengan inocuidad, que tengan cuidado de que no entren los microorganismos porque pueden causar una enfermedad, ¿sí? Y se difunde, como les decía hace un momento, de manera masiva en redes sociales para que la gente esté informada de la presencia de ellos, ¿sí? Hay muchas cosas que son importantes en la inocuidad. Enmarqué la que nos interesa en este momento, que tiene que ver con la cultura de la inocuidad de los alimentos, ¿eh? Tenemos que tener una cultura, tenemos que culturizar la inocuidad de los alimentos. Tenemos que, así como nos dijeron, pongan este ejemplo, así como nos dijeron, te tienes que lavar las manos ahora en la pandemia. Esa es parte de la inocuidad, esa es parte de las buenas prácticas higiénicas. Nos tienen que estar capacitando para que nos lavemos las manos, evitemos que los alimentos se contaminen. Esta es la definición de la inocuidad. Mira, revísenla con calma. La inocuidad, dice, es una característica que tiene un alimento de no causar un daño a la salud por efecto de algún contaminante. Hay 3 tipos de contaminantes. Los físicos, que son piezas de metal, vidrios, plásticos, madera, objetos personales. Los químicos, que son plaguicidas, fertilizantes, desinfectantes, metales. Y los biológicos, que son los que vamos a hablar un poquito más. Bacterias, virus, protozoarios, que son los parásitos, y hongos. ¿Sí? Ese es el grupo de microorganismos que ustedes van a estar escuchando por buen tiempo en su carrera. Algunas materias las van a revisar con más detalle. Los grupos de bacterias, los grupos de virus, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué queremos? Que ninguno de esos productos estén en los alimentos, ¿sí? Si ustedes comen en su casa y están comiendo, no sé, un taco de algo, frijoles, no lo sé, y muerden un pedazo de plástico, eso es la pérdida de inocuidad de ese producto, ¿sí? Y ese es visible, inclusive hasta lo siente uno cuando lo muerde, y no te pone en riesgo la salud. Un químico, pues tienen que pasar muchos años, ¿verdad? 50 años inclusive te puedes dar cuenta de que al estar consumiendo un alimento que tenía un químico, así de manera general lo vamos a decir, pudo tener un riesgo a la salud de la persona. Y finalmente los biológicos, que son las bacterias y todos los que ya vimos. Aquí es importante destacar que si tú te comes un mango o un pedazo de papaya, te la comes hoy y mañana ya tienes síntomas, puedes tener síntomas, ¿sí? Entonces, ese es más impactante, es más importante, por eso se enfoca uno mucho a la inocuidad desde el punto de vista microbiológico. Estos 2 conceptos lo van a estar escuchando también en algún momento de sus clases, es qué es un peligro y qué es un riesgo, ¿sí? A veces nos confundimos. Los peligros son agentes biológicos, son químicos y físicos, los que vimos en la diapositiva anterior, ¿sí? Que están presentes en los alimentos, que pueden causar un efecto a la salud, negativo, un efecto a la salud. Esos agentes los podemos ver, cuantificar en el laboratorio. Cuando ustedes vayan a los laboratorios, van a hacer pruebas, prácticas de laboratorio, donde ustedes van a observar bacterias y las pueden contar. Pueden decir, ah, mira, en esta muestra había 20 bacterias, ¿sí? Entonces, esos son los peligros. Y el riesgo es la probabilidad de que ocurra un peligro, ¿sí? Es decir, la probabilidad de que ocurra la presencia de una bacteria, por poner un ejemplo.
y podemos evaluar los riesgos, ¿sí? Podemos decir, ¿qué pasaría si una persona que tiene 10 años se come 10 bacterias? ¿Se enfermará? Con respecto a una persona que tiene 70 años y se come 10 bacterias, ¿quién se va a enfermar primero? ¿Sí? Probablemente, no lo sé, puede ser la persona de 70 años, ya que su sistema de defensa ya no está tan fortalecido. Entonces, los riesgos se evalúan, los peligros se cuentan, se cuantifican. ¿Ok? Entonces, en una manera de concepto, definición, decimos que la pérdida de la inocuidad es un riesgo, ¿sí? Porque permite la presencia de los contaminantes, ya sea biológicos, químicos o físicos, ¿sí? Esos dos términos son importantes. Igual les voy a pasar la presentación al doctor para que la tengan y ustedes se queden con ella y la revisen con más calma, ¿sí? Entonces, nos vamos a enfocar en lo que es esta parte de la presentación, hablar de los peligros biológicos, ¿sí? De los microorganismos, qué son, cuáles son, cómo se reproducen o transmiten, dónde los vamos a encontrar y cuáles son las formas en las cuales se dispersan, ¿sí? En el medio ambiente. ¿Qué decíamos ahorita? Son organismos generalmente vivos que no pueden observarse a simple vista. La unidad de medida, estamos hablando en micras, es 1 por 10 a la menos 6 metros, ¿sí? Ahí podemos ver bacterias, ahí podemos ver hongos, hongos microscópicos. Y los virus, que no son organismos vivos per se, los vemos en un nivel más de nanómetros, que decimos que es 1 por 10 a la menos 9 metros, ¿sí? Esa es la unidad de medida de los virus. Son mucho más pequeños que las bacterias. De hecho, no podemos verlos con un microscopio. Tendríamos que tener un microscopio electrónico mucho más sofisticado, que tenga una mayor capacidad de identificar pequeñas, muy pequeñitas estructuras que en este caso serían los virus, ¿sí? Por ejemplo, esa es una papaya, ¿sí? Si tuviéramos la posibilidad de observarla poco a poco y viéramos su cáscara, en la cáscara vamos a ver la presencia de bacterias. Y si todavía pudiéramos tener un ojo más microscópico, o sea, digamos que como las películas que a veces vemos, por ejemplo, la de el hombre hormiga, el Ant-Man de los Avengers, ya es que se mete al mundo ese microscópico, podemos ver a las bacterias adheridas a la superficie del fruto. Y esa sería una bacteria que está prácticamente agarrándose de la superficie de la papaya, ¿sí? Lo cual, eso es un tema interesante porque si bien la papaya normalmente no nos las comemos con toda y cáscara, ¿no? Con toda y la cáscara, ahorita les voy a explicar cómo sí pudiera ser un riesgo esa bacteria que está afuera de la papaya. Entonces tenemos como, si me regreso aquí, pues no la vamos a ver, ¿verdad? No la vamos a ver, tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues limpiarla, ¿verdad? Limpiarla y desinfectarla si es posible, porque no sabemos si tiene o no tiene bacterias. Entonces, ese es un tema interesante que vamos a platicar. Entonces, dos aspectos importantes. Ya vimos lo que es la inocuidad, ¿verdad? La inocuidad es evitar que los contaminantes biológicos, físicos o químicos estén presentes en un alimento para que no nos cause una enfermedad, ¿sí? Y la calidad es cuando tú vas al supermercado y ves la papaya que está así cortadita como la están viendo en la pantalla,
y se antoja. Por la calidad, la gente compra los frutos. Por la calidad, la gente compra todo, pues. ¿Sí? Entonces, es lo que sí podemos ver. Nosotros agarramos la papaya y decimos, mira, está madura, está dulce, se ve que va a estar dulce, me la voy a llevar. Y por eso la agarramos. La inocuidad es imperceptible. Por lo que decíamos ahorita, no se ven a simple vista los microorganismos. Entonces, yo no puedo agarrar una papaya en el supermercado y agarrarla y verla y decir, se me hace que esta no tiene salmonela, no tiene bacterias, me la voy a llevar, ¿verdad? No se puede, no se puede. No sabemos realmente cómo, si el alimento trae algo de bacterias. Entonces, lo mejor siempre es de lavarla y desinfectarla en casa, o bien seleccionar supermercados que tengan buena calidad, que tengan buenos procedimientos de limpieza y desinfección. ¿Sí? Este es el grupo de microorganismos, digamos, más destacados por el hecho de que causan enfermedades y están ya muy bien reconocidos en los alimentos sobre todo y en el agua principalmente, ¿verdad? Ahí tenemos virus, bacterias, hongos y los parásitos. ¿Sí? Los virus, los más connotados, no son los únicos. El virus de la hepatitis A y el norovirus. ¿Sí? Son dos de los virus más importantes y que han sido asociados, registrados en brotes de enfermedades. Un brote de una enfermedad es cuando, digamos, dos o más personas desarrollan la misma enfermedad. ¿Qué decíamos de la pandemia? La pandemia es cuando en todos los continentes del mundo hay personas que están teniendo síntomas de una misma enfermedad. Entonces, un brote puede ser en la ciudad de Tepic, por ejemplo. Ahí se presentó un brote, solo en Tepic. ¿Sí? O bien, un brote puede ser Tepic y Culiacán. ¿Sí? O un brote puede ser en todo México. Cuando ya eso brinca a otro continente, pues ya estamos en vías de pensar que es una pandemia. ¿Sí? Porque es la misma enfermedad causando bueno, es el mismo virus causando enfermedad en todos los continentes. ¿Ok? Bacterias, salmonella, E. coli, listeria, son bacterias que generalmente se asocian a lo que se llaman malas prácticas higiénicas. El mal manejo del lavado de manos va a provocar que las bacterias, los parásitos que están viendo aquí y los virus lleguen a los alimentos. ¿Sí? Los hongos, como les decía al principio, acuérdense que, y lo van a ver seguramente y se van a acordar de lo que les voy a decir, hay hongos superiores y hongos inferiores, hongos macroscópicos y hongos microscópicos. El hongo macroscópico que más conocen ustedes son los champiñones, ¿sí? Los champiñones que le ponen a la pizza, ¿sí? Esos son los champiñones, las setas que vemos en el campo, cuando llueve mucho, hay mucha humedad, abajo de los árboles crecen unas casitas blancas, son los hongos macroscópicos. ¿Sí? Pero también tenemos hongos microscópicos, que ambos producen toxinas. No se recomienda que cuando ustedes anden en el campo y vean un hongo, lo toquen porque puede tener pigmentos o producir toxinas que le pueden causar intoxicación a la persona que lo toca y luego se mete la mano a la boca, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ok? Entonces estos 4 grupos de microorganismos. Acuérdense, los virus no son organismos vivos, por lo tanto no tienen espacio en los reinos que tenemos, que son 5 reinos, ¿no? El reino animal, el reino vegetal, ¿sí? El reino protista
y ahí están los otros dos reinos, ¿verdad? El reino de los hongos y el reino de las bacterias. 5 reinos, ¿sí? Protistas acá, y nos faltarían los animales y las plantas, ¿no? Entonces, los virus están fuera de los reinos. Para que un organismo forme parte de un reino, debe tener una conformación celular, ¿sí? Ya sea procariota, como las bacterias, o eucariota, como todos los demás, ¿sí? Entonces, las bacterias son procariotas y los hongos, parásitos, las plantas, algas, animales, plantas, ya dije, humanos, son de conformación eucariota y los virus no tienen conformación celular, por ejemplo, por lo pronto están fuera de los reinos. Formas de transmisión de muchos organismos, incluyendo los virus. Les marco aquí 2 grupos de virus. Los virus entéricos, que se transmiten por heces fecales humanas o animales en algunos casos, que se incorporan al agua, a los alimentos y a las superficies de contacto. Y se transmiten del agua a un humano y ese humano lo puede transmitir a otro humano. Los virus respiratorios se transmiten a través de gotas de saliva de animales o humanos y se pueden incorporar a los alimentos y a las superficies de contacto y un humano se infecta y ese infecta a otro, ¿sí? Es lo que está pasando ahorita con el SARS-CoV-2, ¿no? El virus de la COVID. Las gotas de saliva de las personas se transmiten grandes cantidades de partículas virales a otra persona, ¿no? Entonces, sobre todo en lugares cerrados. ¿Cómo se reproducen? Sobre todo las bacterias. Acuérdense que los virus no se reproducen, se replican, forman réplicas idénticas a la anterior, a su origen, y necesitan células para poderse replicar, ¿sí? Entonces, los virus se replican, los demás, las bacterias, los hongos se reproducen, ¿sí? Y las bacterias tienen una velocidad de reproducción muy interesante, muy impactante, más que interesante, que cada 20 minutos, en condiciones de humedad y temperatura adecuada para ellas, pueden pasar de 1 a 1 millón. Y cada 20 minutos, una bacteria se puede convertir en 1 millón de nuevas bacterias. Las bacterias se reproducen por fisión binaria, que es una reproducción asexual, ¿sí? Que algunos de estos términos quizás no los han escuchado, pero otros seguramente sí, nada más que no se han de acordar. Inclusive hasta en la preparatoria los han de haber mencionado, en sus clases de biología, ¿sí? Entonces, la reproducción, ya luego ustedes lo leen con más calma, ¿verdad? Pero la reproducción asexual que desarrollan las bacterias se llama fisión binaria. Y es algo parecido de esta manera. De una bacteria se producen 2, esas 2 producen otras 4, 8 y así de manera exponencial, ¿no? Van creciendo y por eso se reproducen muy rápido. ¿Dónde se encuentran los microorganismos? Sobre todo en el ambiente, pues prácticamente están en todas partes. Tienen una alta diversidad y una alta ubicuidad. Ubicuidad es decir que están prácticamente en todas partes y se adaptan a las condiciones más adversas que nos podamos imaginar. Por ejemplo, las vamos a encontrar en el agua residual, ¿sí? Donde hay todo tipo de contaminantes, químicos, cloro, todo lo que tiramos en nuestras casas al drenaje. Aún así, las bacterias logran adaptarse, inclusive hasta se reproducen, ¿sí? Entonces, la concentración promedio de patógenos, o sea, bacterias, virus, parásitos, en 1 gramo de heces fecales, vean los números que vamos a ver aquí, ¿sí? Estamos hablando de 10,000 millones, 10 millones, 1 millón de organismos en 1 gramo de heces fecales. Entonces,
no por eso es muy importante, quise decir, estudiar cómo los microorganismos, cuando salen del tracto intestinal de una persona o de un animal, logran adaptarse a las condiciones ambientales. Y esta es una parte que nosotros trabajamos mucho en el laboratorio, entender cómo ellos, a pesar de que la pasan de la patada en el medio ambiente, aguantan, como por ahí se dice, aguantan vara, ¿no? Aguantan y hasta se reproducen, ¿sí? Modifican su metabolismo, forman biopelículas, forman quistes y logran y esperan y esperan y esperan hasta encontrar a un nuevo hospedero, alguien que pues con esa agua se contaminó un agua de riego o con esa agua se contaminó un agua de un pozo y la gente tomó esa agua y entonces ya llegó un nuevo hospedero y ahora sí, la bacteria, el virus o el parásito otra vez agarra una condición adecuada y causa una enfermedad, ¿sí? Se dispersan, pues ya les decía ahorita, a través del aire, ¿sí? Sobre todo de manera muy cercana, ¿sí? Esto de usar cubrebocas es algo que en algunas personas pues lo debaten, no están muy de acuerdo, pero sobre todo en lugares cerrados, en ambientes cerrados, en un restaurante, en un avión, en un camión, donde está mucha gente hacinada, empiezan las personas a liberar pequeñas, diminutas gotitas de saliva, que son imperceptibles, pero ya después de 2, 3 horas ahí, todos riéndose, gritando, hablando fuerte, ya se empieza hasta humedecer el ambiente y eso significa que hay miles de millones de partículas de gotitas diminutas de saliva en el aire, ¿sí? Ahí es cuando empieza ahora sí otra persona a inhalar esas gotitas de saliva y así es como pasa, ¿no? El agua y el suelo, las heces fecales en nuestras regiones ganaderas, agrícolas, pecuarias, se usa como abono para mejorar el suelo. Entonces, si ese abono orgánico, si esas heces que están secas no tienen una buena inocuidad, pues el suelo se va a contaminar. Y otra vez empieza el círculo vicioso de contaminación y se hace un círculo virtuoso para los microorganismos, ¿no? Porque logran otra vez establecerse. ¿Cómo acceden todos estos microorganismos a los alimentos? Pues una de las rutas principales es el agua, ¿sí? El agua es un punto de magnificación de una contaminación. Si al agua ingresan heces fecales de humanos o animales, de vacas, de puercos, de chivos, de aves, lo que sea, el agua va a dispersar esa contaminación, ya sea porque llueve, porque se incorpora al drenaje o por desechos sólidos. Y pues pasan por los ríos, aguas subterráneas, se usan para irrigar y finalmente cuando irrigamos una fruta hortaliza, pues el objetivo final de las bacterias que estaban en estas heces fecales, pues es llegar acá, ¿no? Para que otra vez alguien más se infecte, tenga una enfermedad y expulse las bacterias. Más o menos así es la ruta, ¿verdad? ¿Y por qué es tan importante el agua? Porque miren aquí, este es un dato del año pasado del Instituto Mexicano de la Competitividad, donde dice que quién es el que usa más agua. Y pues ya están viendo aquí, ¿verdad? El área agropecuaria, la agricultura, la ganadería, la acuacultura, son los que usan más agua y por ende los que más contaminan, ¿no? Entonces, el abastecimiento público es un 15% de los 89.6 miles de hectómetros cúbicos
de agua, que es un mundo de agua, la verdad. Pero bueno, vámonos a los porcentajes. 76% en todo México, en todo México, quien usa más agua es el sector primario y son los que más contaminan en un momento dado. Entonces, en esta carrera que ustedes están ingresando, el estudio de la biomedicina ambiental translacional, pues es muy importante, ¿no? El agua va a ser un tema muy importante que ustedes van a estar mencionando, van a estar revisando seguramente, porque hay que buscar estrategias de mitigación, estrategias que reduzcan el riesgo de contaminación, mejoren la calidad del agua, se busquen alternativas de reuso del agua, ¿sí? Y para ello, todo se basa en la microbiología. Tenemos que evitar que los microorganismos contaminen. Si alguien ya ha estado o ha trabajado en un empaque agrícola, de cualquier tipo, ¿no? Puede ser tomate, mango, o lo que hayan visto por ahí, pepinos, pimientos. Casi todo es muy similar, ¿sí? Todo empieza aquí. Bueno, no empieza aquí. Esto es la entrada a la empacadora. Más para atrás pues sería el campo agrícola, ¿verdad? Pero aquí empieza la recepción, la descarga, aquí empieza un lavado, la rezaga, bueno, y así, y si se dan cuenta, pues en cada punto de este proceso está un riesgo, ¿sí? Acuérdense, los peligros y los riesgos, ¿no? Los peligros son biológicos, físicos o químicos. Nos vamos a enfocar otra vez a los riesgos microbiológicos. ¿Qué decíamos? Los microorganismos no los podemos ver a simple vista. Entonces, si un microorganismo se introduce aquí, ya no lo vamos a ver. De hecho, le vamos a dar oportunidad al bicho, al microorganismo, para que se reproduzca aún más. Y terminará en la mesa de alguien, ¿sí? Y esto lo pueden trasladar a una industria farmacéutica, a una industria de alimentos, a cualquier lugar, ¿sí? Todo tiene que ver con buenas prácticas higiénicas, porque todo es prevención. Tenemos que prevenir que los microorganismos se introduzcan. Una vez adentro ya no los vamos a poder sacar. El agua es una vía de contaminación. Porque el agua puede permitir que los microorganismos se introduzcan a los alimentos, ¿sí? ¿Cómo? A través de diferenciales de temperatura. Ahorita se los voy a platicar rapidito. Vean este tema. Estos son mangos, ¿sí? Cuando un mango se coloca a una temperatura alta, o sea, un baño hidrotérmico, o sea, es decir, a 46 grados, 46.1 para ser exacto, y luego se enfría en otra agua más fría, 25 grados, hay un diferencial de temperatura de casi 20 grados, ¿sí? De un tanque a otro tanque, ¿verdad? Entonces, hicimos este estudio en el laboratorio nosotros, donde a los tanques de agua le pusimos colorante y lo pasamos de un tratamiento caliente de 46.1 grados a 25 grados. Y cuando lo pasamos, alguien tiene el micrófono abierto, jóvenes. Cuando lo pasamos al agua fría, empezó a meterse el colorante, lo cual demuestra que si el agua está contaminada, se mete el microorganismo también. ¿Y qué hay aquí adentro? Azúcares. El mango es dulce, hay azúcares, hay glucosa, hay fructosa, perdón, y entonces la bacteria se reproduce y aumenta en concentración y aumenta el riesgo. Es decir, un agua contaminada permite que entre un peligro, una bacteria.
el diferencial de temperatura aumenta el riesgo, porque hace que la bacteria se meta adentro del mango. ¿Ok? Para nada más tener ese caso. Otra ruta de que los alimentos se contaminen son las superficies de contacto. Nos han dicho una y otra vez ahora en la pandemia que las superficies de contacto, llámese manos, tienen que estarse desinfectando. ¿Sí? Las manos tenemos que desinfectarlas. Usen un gel a base de alcohol y toda esa historia que nos han dicho siempre ahora en la pandemia, lo cual era algo que teníamos que haber hecho mucho antes de la pandemia, de hecho toda la vida, antes y después. Lavarnos las manos es esencial, no únicamente con un gel, sino lavado de manos con agua y jabón. Y si es necesario, a veces podemos usar un gel, pero realmente lo más efectivo es lavarse las manos con agua y jabón. Aplicándolo al tema de los alimentos y a los peligros biológicos, pues estamos hablando que las heces fecales pueden estar en las manos por muchos motivos, ¿no? Un motivo puede ser que agarré mi zapato y no me di cuenta y pisé una caca de un animal, ¿verdad? Y me embarré la mano y no me la limpié, no me fijé y quedó un pedacito, un gramo de heces que no se ve para nada. Y si empiezo a tocar alimentos, lo empiezo a contaminar. ¿Sí? Esa es una manera. ¿Sí? Hay otras más peores, ¿no? Como si una persona tiene yo le llamo accidente diarreico, ¿verdad? Que ande con problemas de diarrea y va al baño y no se lava bien las manos, también se contaminan las manos. Y resulta que es el taquero, ¿no? El que nos da los tacos, ¿no? Y entonces empieza a hacer tacos y a tocar la lechuga y todo eso, y empieza a haber una contaminación cruzada. ¿Sí? Es decir, de la mano pasa a la lechuga y la lechuga va a la boca y entonces pues ya empezó el riesgo de contagio, ¿no? Eso sucede cuando uno toca superficies sucias, contaminadas. O sea, si la superficie está contaminada, esa contaminación evidentemente va a pasar a las manos, ¿sí? En cualquier lugar. ¿Sí? Guantes, si las manos no te las lavaste, el riesgo es alto de que transfieran la contaminación. Si los guantes están sucios, pues peor, ¿verdad? Una cosa es usarlos, es bueno usar guantes, pero pues que estén limpios los guantes, si no te fijas dónde los pones. Cuando ustedes vayan al laboratorio, cuando empiecen a hacer sus prácticas de laboratorio, y seguro estoy que les van a dar un curso de buenas prácticas de laboratorio, primero que nada, no metan el celular, ¿verdad? Al laboratorio, porque van a empezar a trabajar con medios de cultivo donde pueden incrementar un número de bacterias, y si están jugando con el celular, entonces van a llevar las bacterias al celular, van a hacer una contaminación cruzada, y ese celular se lo llevan a su casa, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, es importante que los guantes también tengan un adecuado manejo, tanto en un laboratorio de prácticas, un laboratorio clínico, un hospital, una empresa de alimentos, un campo agrícola, en cualquier lugar. Estamos hablando que los microorganismos son ubicuos, ¿sí? Están en todas partes. ¿Sí? Entonces, ¿son seguros los guantes? Sí son, sí, solo sí. Están debidamente desinfectados y lavados y los pones en un lugar seguro, ¿no? Evitar que se contamine. Entonces, en base a todo lo que estamos ahorita hablando, como una media conclusión de lo que estamos hablando, la pregunta es, ¿en qué punto impacta más el riesgo de contaminación? Y vean esa línea azul que va desde la producción, la cosecha, el empaque, la conservación, el supermercado y la casa. ¿Sí? Como no vamos a tener aquí interacción, yo le voy a dar la respuesta, ¿verdad? Pero impacta más
acá arriba. ¿Sí? Es menos frecuente, pero es mayor el impacto. Y se los digo de esta manera. ¿Por qué? Porque acá arriba hay guías, hay lineamientos, hay inclusive leyes de inocuidad. El gobierno está vigilante, los compradores, los consumidores y los empresarios de esta área le invierten mucho dinero para capacitación del personal, para desinfección y bueno, toda esa historia. Entonces, se minimiza el riesgo, pero cuando un riesgo o cuando se produce una contaminación, que les decía hace rato, si se mete un bicho, ya sea virus, bacteria, parásito, lo que sea, entra a la producción, a la cosecha, al empaque, a la conservación, ya no lo vamos a ver. Ya no lo vamos a ver, ya no lo vamos a poder sacar, de hecho. Y entonces, la distribución implica, cuando ustedes van al supermercado que ustedes eligen ir siempre, va mucha gente, ¿sí? Mucha gente va, de muchas colonias. Entonces, hagan de cuenta que la distribución de esa papaya va acompañada con la salmonela, pues. Entonces me llevo una papaya con salmonela para esta colonia y luego para esta colonia y para esta colonia y muchas casas y mucha gente se puede enfermar a la vez y se genera un superbrote. En cambio, cuando la contaminación ocurre en la casa, el riesgo es menor. ¿Por qué? Porque solamente se van a enfermar los que habitan en esa casa únicamente. Pero es mucho más frecuente la contaminación en la casa que la contaminación acá arriba. Nosotros siempre le echamos la culpa a los tacos o al hot dog que nos comimos en la calle o al sushi, pero realmente en la casa, sobre todo en la cocina, el riesgo, las malas prácticas higiénicas son muy comunes, ¿sí? De hecho, ese es otro trabajo que hicimos nosotros de investigación. De hecho, graduamos hasta un estudiante de maestría donde tomamos un estudio, hicimos un estudio donde teníamos 30 y 30 casas donde estuvimos tomando muestras periódicamente de muchos puntos, de estos puntos que están aquí marcados, algunos de ellos, ¿sí? Incluyendo el baño. Y bueno, inclusive le voy a pasar también la publicación al doctor para que se las comparta. Y encontramos cosas muy interesantes. Una de ellas, y se los digo de una vez, es más, ¿cómo les puedo decir? Es más seguro desde el punto de vista microbiológico, comer en la tapadera del baño, de aquí del excusado, que comer aquí. Suena raro, ¿verdad? Y no lo hagan en casa porque van a decir que están locos. Nos van a decir eso a todos. Pero el estudio que hicimos nosotros mostró que en la tapadera del baño no había ni un microorganismo. Cero microorganismos. Y la razón es muy sencilla. Y ahorita les va a caer la lógica a ustedes también. En el baño, sobre todo el excusado, pues sabemos para qué se usa. Y entonces lo que hacemos, y mamá, papá y quien hace el aseo, le agrega concentraciones muy altas de cloro, ¿sí? Del cloro comercial que ustedes tienen en casa, para que huela a cloro. Es tanta la concentración de cloro que eliminan todos los microorganismos, ¿no? Al menos los patógenos, los coliformes, no existen ahí. Y en cambio en la cocina, lo que menos queremos es que huela a cloro, ¿sí? Porque no nos gusta ese olor y mucho menos que llegara a estar presente en algún alimento. Entonces, la cocina es el sitio más contaminado de la casa y el sitio menos contaminado es el baño. Y de la cocina, el punto más contaminado es la esponja que se usa para lavar los platos, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo mundo usa un recipiente para echar agua y jabón
y entonces agarro la esponja, la exprimo, limpio un plato, que tiene algún resto de comida o frijol, no sé, y vuelvo a meterle la esponja y empiezo a generar un caldo de cultivo. ¿Sí? Y entonces si la dejamos 24 horas o toda la noche, al día siguiente tenemos un incremento porque le damos alimento a las bacterias. Entonces, hasta allá puede llegar la ciencia, la microbiología, para que se den una idea de lo que se puede trabajar en la microbiología. Esto pasa, miren, una persona que no se lava las manos, que tuvo ese accidente que les digo, y no se lavó bien las manos, toca la papaya, traigo el tema papaya porque pues así lo establecí de la presentación, pero puede ser cualquier fruto, y pues ya lo vas y lo compras, te lo llevas a tu casa y partes la papaya, ¿no? De esa manera. Entonces lo que estás haciendo que con el cuchillo arrastras las bacterias que estaban pegadas en la superficie de la papaya. Y entonces haces estos cuadritos y lo dejas ahí en la mesa mientras lo dejas ahí mediodía o no sé, el tiempo que quieras dejarlo. Acuérdense que las bacterias en 20 minutos, cada 20 minutos en condiciones de humedad y temperatura y de nutrientes, azúcares, se reproduce una en 1.000.000. Entonces el riesgo, como les digo, está presente. ¿Sí? En todas partes encontramos riesgo. Y pareciera como de broma, ¿verdad? Pero realmente muchas personas pierden la vida por comer prácticamente. Hay reportes, estos reportes que ustedes están viendo aquí, en este cuadro estamos viendo el nombre del microorganismo, el número de casos y la causa que provocó esto. No voy a explicar cada uno de ellos, pero sí les voy a explicar nada más este. Este caso es uno de los más mortíferos que se tiene registrado. Esta bacteria Listeria monocytogenes es una bacteria que puede o sobrevive o su temperatura ideal es de 4 grados centígrados, por lo tanto vive en un refrigerador. En Estados Unidos se presentó un brote del melón cantaloupe, del melón chino, ese que tiene como una red, donde murieron 33 personas, ¿sí? 147 infecciones. Y todas se asociaron a que las personas habían consumido melón cantaloupe, melón chino, contaminado con Listeria monocytogenes, que había ocurrido en una de las etapas del campo agrícola. Por eso es un tema de mucha importancia la inocuidad de los alimentos. ¿Sí? La cadena, yo no sé qué tanto tiempo tengo, si me pueden ahí avisar, yo puedo estar hablando mucho, pero me dicen cómo ando de tiempo, por favor. No sé cuántas horas tenemos o tiempo. Para que suceda una infección desde el punto de vista de salud pública, desde el punto de la salud de las personas más que de salud pública, le llamamos cadena de transmisión. Todo esto que les he venido hablando, pues pudiéramos pensar, y es muy lógico, y ustedes pueden decir, bueno, pues que está hablando que nos vamos a enfermar todos los días. No es así. Lo que sí va a pasar es que es muy frecuente que nos encontramos con alimentos que están contaminados. Pero eso no quiere decir que cada vez que lo vayamos a consumir nos vamos a enfermar. Los alimentos de la calle, los alimentos que llegan a la casa y están en esas cocinas contaminadas, pues no están inocuos, no están estériles. Tienen microorganismos, pero a veces lo que sucede cuando una persona se enferma es cuando una persona es susceptible, ¿sí?, para que se dé la cadena de transmisión. Los adultos mayores, mujeres en proceso de embarazo, personas con cáncer, personas que habitan en residencias de asistencia, guarderías, VIH positivos o sobre todo ya con síntomas de SIDA,
trasplantados y muchos otros más segmentos de población son de alto riesgo y se tiene que esmerar cada vez más quien le provee alimentos a ellos de que estén libres de contaminación. Ese es un tema muy importante que quiero dejarles claro también. Y entonces los brotes, estos que hemos estado platicando, estos brotes es cuando, les repito, cuando más de 2 personas se enferman o tienen síntomas similares y se detecta que es el mismo microorganismo. Ese es un brote, ¿no? Pueden ser 2, 1000, hasta 100,000 personas pudieran ser, ¿verdad? Y que es en una sola región o en un continente. ¿Por qué aumentan los brotes? Por los cambios de patrones de consumo. Las personas cada día se modifican su dieta y buscan consumir más alimentos frescos, frutas y hortalizas. Otra es porque la producción y la distribución de los alimentos es muy diversa, ¿sí? La producción que hay en el noroeste del país, llámese Sonora, Sinaloa, inclusive algunas ya en la parte norte de Nayarit, todos estos productos buscan mercados en Estados Unidos. Prácticamente en la parte de Nueva York, en la época de invierno, en esta época, bueno, ya se acabó ahorita, ¿no? Pero lo que es diciembre, enero, todavía febrero, tenemos algunos picos de producción. El producto se va para Estados Unidos, particularmente para Nueva York, ¿no? Entonces, ese producto tiene lo que se llama una distribución global, y nosotros aquí en México tenemos alimentos que vienen de Indonesia, de África y de muchas partes del mundo. Entonces, hay una distribución global. Otra, el aumento que les decía de segmentos de población, ¿sí? Las personas que tienen más enfermedades crónico-degenerativas, como diabetes, obesidad, problemas cardíacos, el COVID largo, que es otro tema que vamos a adicionar aquí, están siendo asociados a segmentos de población sensibles, ¿sí? A adquirir tipos de enfermedades. Se relajan los programas de inocuidad también. Además, tenemos mejores métodos de detección. Ya los laboratorios, los que ustedes van a visitar seguramente próximamente, van a darse cuenta que hay cada vez hay mejores métodos de detección de microorganismos, ¿no? Tenemos equipos moleculares, la PCR, en fin, métodos que pudiéramos encontrar. Y también hay malas prácticas de desinfección, ¿sí? Entonces, esos son los aspectos que se tienen que ver, ¿sí? No sé, no me han dicho si cuánto tiempo tengo para, a cuántas horas es la clase. La verdad que quisiera que alguien me confirmara. ¿Alguien me puede decir? ¿No? Es hasta las 7, maestro. Ah, perfecto. Sigamos entonces. Gracias. Entonces, el otro tema que quiero tocar con ustedes es el tema del impacto del COVID en la distribución, en la cadena de suministro de alimentos, ¿no? Que la hemos vivido. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, no es a un año, ya son casi a 3 años, ¿verdad? De la pandemia. De aquel parece lejano 2010, diciembre del 2019, cuando por ahí escuchábamos que había alguna enfermedad medio extraña en China y en una región particular llamada Wuhan, China, donde se empezaron a presentar algunos tipos de neumonías y a la postre pues se convirtió en la COVID o el COVID, que es causado por un virus llamado SARS-CoV-2. Hemos ido aprendiendo muchas cosas en la historia de COVID. Sabemos que el distanciamiento es muy importante, el lavado de manos, el uso de cubrebocas, las vacunas, las pruebas, los métodos de detección y la transmisión, cómo se transmite el virus. La pandemia no ha terminado, aunque muchos ya están relajando las medidas. La Organización Mundial de la Salud aún no determina que la pandemia ya terminó, ¿sí? La pandemia está vigente, se han reducido significativamente los casos,
Han ayudado mucho las vacunas, el uso de cubrebocas y las medidas que cada quien ha decidido continuar haciendo, ¿verdad? Las formas de transmisión de COVID, por mucho tiempo sabemos que son los aerosoles, ¿sí? Las pequeñas gotitas de saliva en lugares cercanos, las superficies de contacto, ¿sí? Los alimentos siempre fue algo muy improbable, pero era importante también conocerlo. Y la ropa y los zapatos fue y seguirá siendo algo que no sucede. Por eso le pongo ahí una misión imposible. No hay posibilidades de que el virus se transmita por ropa y zapatos, aunque le hayan dicho a alguien, a menos que tenga la costumbre de lamber los zapatos, no sé, no puede pasar, pues sería muy loco que sucediera eso. Se los explico aquí. Mire, por ejemplo, esta persona, digamos que tiene COVID, se subió a un tapete, sigue teniendo COVID, baja del tapete y sigue teniendo COVID. O sea, no hay ningún efecto del tapete, el tapete sanitario, esos que ponían ahí en las entradas de los lugares, nunca realmente tuvieron efecto para el COVID. No es por ahí donde el COVID se transmite, ¿sí? Hay muchos estudios que se han hecho desde mucho antes, ¿no? Estamos hablando desde el 2013, 2008. El SARS-CoV-2 pertenece a una familia de virus llamada coronavirus, ¿sí? Coronavirus es un virus muy similar a la influenza, se transmite por gotitas de saliva, pero siempre se ha estudiado y se ha tratado de entender, que es parte, como les digo, en alguna de sus clases lo van a revisar, que necesitamos entender la biología de los microorganismos en el medio ambiente particularmente, ¿sí? Es muy importante conocerlos. Entonces, las hortalizas, se han estudiado cuánto tiempo permanecen activos los virus en las hortalizas, sobre todo en las lechugas, en el agua, en el drenaje, en los aerosoles. Si se dan cuenta, el tiempo son en días, lo cual pues, sigue siendo un riesgo, ¿no? Sigue siendo un riesgo, pero es importante entender que los virus no permanecen tanto tiempo fuera de una persona. Al menos estos que estamos hablando, no aplica para todos. Este virus se puede detectar a través de pruebas nasofaríngeas, que fue lo que seguramente muchos de ustedes hicieron pruebas, o en muestras de saliva, en los aerosoles, pero algo muy interesante que nosotros, perdón, no sé qué hice, siguen viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Sí, ok. No sé qué, déjame ver. Bueno, estamos bien ahí. Podemos encontrarla en el agua residual también, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que el virus, además de causar infecciones respiratorias, puede causar enfermedades diarreicas, ¿sí? Y ese es un tema importante porque nos permite analizarlo, buscarlo en el agua residual, ¿sí? Doctor, disculpe que lo interrumpa, se ve como presentación, vemos todas las pantallas que usted está viendo, todas las diapositivas. Perdón, entonces no sé cómo, déjenme otra vez, me voy a salir. A ver si vuelvo a regresar. Ahí se ve, ¿verdad? Ahora sí. Ahí vemos, sí, ahí la vemos bien. Perfecto, gracias. Entonces, para explicarles así rapidito, la mayoría de los virus se transmite después de que se haya transmitido del murciélago, ya empieza a transmitirse, que sí fue así realmente, o sea, no sé si se lo habrán comido o no el murciélago, pero lo más probable que sucedió es que el murciélago es un animal donde el virus se replica, causa infección en el murciélago. Alguna persona se acercó al murciélago, que seguramente estaban en jaulas,
y estaba infectado y tenía escurrimiento nasal, y tocaron a ese murciélago y luego se tocaron la boca y empezó toda la historia, ¿no? Así fue el paciente cero, como se le llama. Luego esa persona se le transmitió a otra y la historia pues ya se la saben, ¿no? Entonces, esta persona le transmite el virus a otra. El virus provoca un cuadro principalmente respiratorio. Sin embargo, este virus no es un virus respiratorio, es un virus sistémico, causa muchos problemas, pero uno de ellos es diarrea. Y la diarrea, pues, además de la saliva y todo lo que podemos tirar en el drenaje, va cargado de partículas virales, ¿sí? Podemos tomar muestras en el agua residual para identificar variantes genéticas de este virus, por ejemplo. No estoy diciendo que el agua residual va a ser un medio de contagio, ¿sí? Pero es una manera de generar una alerta temprana para cuando se esté presentando un brote, ¿no? Eso es algo que también podemos incluirlo dentro de estos temas. La suma de las medidas de prevención contra COVID, pues son muchas, ¿no? Son muchas de las que tenemos que tener incluidas, como limpiar superficies, evitar tocarnos la nariz, lavarnos las manos, mantener cuidados en casa. Esto era cuando el brote, la pandemia estaba en el punto más álgido, ¿sí? Y lo traigo aquí con ustedes porque los protocolos de bioseguridad que se deben de implementar también en el área de los alimentos, pues juega un papel muy importante. Entonces, las falsas sensaciones de seguridad que teníamos en aquel tiempo, pues era los tapetes, el gel, colocarlo a la intemperie, pues es algo también que nunca funcionó, traerlo en el carro, en el coche, no era una buena opción porque es un alcohol, pues, y los alcoholes se evaporan con el calor, entonces no tenía caso esa situación. Y bueno, hay otras cosas raras que la gente tomaba dióxido de cloro, y bueno, temas que no eran necesarios en aquel momento. Entonces, las medidas que hacen la diferencia son los protocolos de bioseguridad. Así como las buenas prácticas higiénicas, los protocolos de bioseguridad reducen el contagio de este tipo de virus, como influenza, como SARS-CoV-2, que tienen que implementarse cuando se presenta un brote. ¿Cuáles son los elementos para considerar ante los riesgos biológicos de COVID? Pues esto no lo voy a tocar tan profundo, pero pues tenemos que establecer un grupo que seguramente, yo estoy seguro que lo hicieron en la universidad, para evitar que, incluyendo las pruebas que el laboratorio hacía, el laboratorio Lania, para monitorear la presencia del virus en las personas, ¿sí? ¿Qué beneficios? Pues era construir ambientes seguros, estimular los hábitos de higiene, buscar que las personas estuvieran tranquilas y seguras y ofrecer altos niveles de seguridad. Que, dicho sea de paso, y por eso lo traigo a colación, es, si bien el tema era enfocado a COVID, el tema la cultura de la inocuidad realmente, ¿no? Desde hace más de 20 años hemos nosotros pugnado porque las buenas prácticas higiénicas, la cultura de la inocuidad o los protocolos de bioseguridad, como se le quiera llamar, deben implementarse para evitar que los microorganismos entren a los procesos de alimentos y causen enfermedades en las personas, ¿no? Entonces, los buenos hábitos de limpieza, la sana distancia, la higiene, son la clave, la piedra angular para evitar la proliferación de microorganismos. Insisto, muchas de sus clases que van a tener en esta licenciatura los van a ir llevando de la mano para que ustedes conozcan de manera puntual, porque es muy importante conocer qué es un virus, qué es una bacteria, qué es un parásito, cómo sobrevive en el medio ambiente, qué estrategia se utiliza para ello. Entonces, es importante que lo hagamos de esa manera.
Las reflexiones de esta parte es, en los programas de inocuidad los detalles hacen las diferencias, ¿no? Es un tema que siempre les decimos a las personas, hacer registros, bitácoras, documentos. La inocuidad no debe ser compleja, se usa el sentido común, el lavado de manos, ¿sí? Y se tiene que aplicar desde el campo hasta la mesa, como les decía hace ratito, pues la contaminación puede ocurrir en cualquier punto de la cadena, ¿no? Y las buenas prácticas nos ayudan a identificar los peligros, analizar los riesgos y lo que estamos haciendo en este momento, la vinculación que podemos tener entre instituciones, pues fortalece el conocimiento de ustedes, jóvenes, y por eso es importante que sigamos trabajando de manera conjunta. Termino esta diapositiva, pero les quiero presentar un poquito, muy breve, lo que hacemos acá nosotros en el CIAD. Si me dan un segundito. Adelante, adelante, doctor, adelante. Gracias. Bueno, yo, ni modo que les diga dónde está Culiacán, ¿no? Porque esa me la voy a pasar, pero sí ubicarles nada más que como decía el doctor al inicio, el quehacer de Sinaloa es la producción agrícola, ¿sí? Hay mucho trabajo agrícola aquí y todo tiene un enfoque en más del 90% de las hortalizas que se producen aquí en Sinaloa tienen como destino Estados Unidos o Canadá, ¿sí? Entonces, el tema de inocuidad es algo que se toma muy en serio, ¿sí? Que se toma muy en serio, es un área de oportunidad de trabajo, inclusive para muchos de ustedes jóvenes, que esta carrera tiene muchas aristas, la van a ir conociendo y se van a dar cuenta que las oportunidades de trabajo no es solamente en un área. El tema de la microbiología, el tema de la contaminación ambiental es un tema muy importante en el tema agrícola. Esta es un poco de lo que hacemos nosotros acá, bueno, lo que hacen los agricultores, yo no, ¿verdad? Pero hay más de 2 millones de hectáreas de tierras agrícolas, la verdad que es un mundo de tierra y se trabaja mucha tierra agrícola. El mayor producto que se comercializa aquí son los tomates, pero también hay berenjenas, pimientos, no sé, pepinos, ¿qué otra cosa por acá que me acuerde? Pues algo de melón, pero lo más importante son pepinos, pimientos, tomates y berenjenas, ¿no? Entonces es un tema de mucho dinero, creo que este dato ya subió un poquito más, estamos hablando más de 1.500 millones de dólares, que es mucho dinero que se comercializa, ¿no? Entonces como les digo, compiten los productores de aquí compiten con los productores de California y de Florida. Entonces, en la época agrícola más importante, donde los productos, hay una ventana de exportación, el 50%, así está el dato, el 50% de los tomates que están en los supermercados de Nueva Inglaterra, de Nueva York, de Connecticut y aquellos estados del este de Estados Unidos son de Culiacán. Entonces la inocuidad es algo muy importante y por eso tenemos esta vinculación, damos servicio, todo eso que les mencioné ahorita del agua, el abono orgánico, nosotros los trabajamos junto con los agricultores, ¿no? Y muchas de las investigaciones a veces las hacemos ahí con ellos. El CIAD pues es un centro público de investigación de CONACYT. Hay 28 centros públicos de investigación que tiene el CONACYT. Digamos, en términos científicos, México divide con universidades públicas, como la Universidad Autónoma de Nayarit y muchas otras universidades, y los centros públicos de investigación, ¿sí? Los centros públicos pues se especializan en programas de maestría y doctorado y de iniciación a la investigación, es decir,
estudiantes que quieran hacer tesis, servicio social, estancias, los recibimos con mucho gusto, ¿sí? El CIAT no únicamente está en Culiacán, ahorita ya tenemos unidades en Chihuahua, en Sonora, en Sinaloa, en Nayarit, ahí está una unidad también. Ya en Jalisco, Michoacán, Hidalgo y Guerrero también estamos ya trabajando en colaboración con otros centros de investigación y todo enfocado al tema de los alimentos y todo lo que conlleva con el agua y el desarrollo social, ¿sí? Trabajamos en esa parte. Ya lo comentaba el doctor, además el grupo de trabajo donde estamos incluidos tanto el grupo del doctor Iván Girón y nosotros, nos constituimos como un laboratorio nacional que es una red de laboratorios que estableció CONACYT, donde hay infraestructura que ustedes van a conocer, donde nos solicitan que colaboremos con otros investigadores y otras instituciones y recibir estudiantes, y es parte de lo que hacemos en el Laboratorio Nacional. Nomás para ponerles ese ejemplo, hay un poquito más ya de 77 laboratorios nacionales de todo tipo, ¿no? Hay laboratorios especializados en óptica, no sé, en matemáticas, en aeroespacial, y el Laboratorio Nacional para la Investigación en Inocuidad Alimentaria, abreviado como LANIA, es un laboratorio que se enfoca al tema de los alimentos, inocuidad, química, microbiológica y todo lo que conlleva. No necesariamente en ese, digamos que ese es el tema central, pero hay otras áreas que podemos desarrollar. Localmente en Culiacán tenemos, nomás me voy a enfocar acá, el laboratorio de plaguicidas. Tenemos un laboratorio en proceso de acreditación en este momento, que trabaja todo el tema de plaguicidas, inclusive ya estamos trabajando con glifosato, que es otro producto, un herbicida que se está tratando de eliminar de México, ¿verdad? Y tenemos el laboratorio de microbiología y tenemos una unidad de diagnóstico clínico, que por solicitud y a manera de despresurizar el riesgo que estaba teniendo el sistema de salud nacional, varios laboratorios y nosotros, tanto el doctor Iván como su servidor, empezamos a trabajar en hacer pruebas COVID, ¿sí? Y de ahí derivamos otras investigaciones, como les decía. Nosotros acá trabajando con muestras ambientales, tomando muestras de aire, muestras de agua residual, ¿sí? El doctor trabajando en temas inmunológicos y otras áreas que seguramente luego les va a platicar, pero el grupo es muy dinámico, ¿sí? Y cuando ustedes ya vayan avanzando en esta carrera, traten siempre, primero, mantengan el promedio, eso es algo muy importante, para que puedan acceder a buenas áreas donde hagan su servicio social, tesis de licenciatura y ojalá entren a programas de posgrado. Vean esa oportunidad que están teniendo y que van a tener y cuiden el promedio, ¿verdad? Y estudien un poquito inglés porque les van a pedir inglés para entrar a cualquier posgrado y van a recibir una beca, ¿no? Una beca de CONACYT que no es nada despreciable. Inclusive en muchas ocasiones mucho mejor salario que lo que reciben en una empresa, ¿eh? Eso sí lo tengo bien registrado. Nosotros tenemos colaboraciones fuera del LANIA, ¿sí? Aquí no está incluido el doctor Iván porque no, me parece que no está porque son colaboraciones, el LANIA que está en Nayarit, en la universidad, y el LANIA de acá de Culiacán, pues son instituciones asociadas, ¿sí? Esto que están viendo ustedes aquí son colaboraciones con instituciones de otras universidades, tanto nacionales como del extranjero, Departamento de Agricultura de Estados Unidos, un centro de investigación de Inglaterra, algunas universidades de Texas, de Arizona, de Panamá, en fin, donde
si el estudiante y el proyecto de investigación está asociado a alguna necesidad, pueden hacer estancias, buscaríamos apoyos para que eso lo lleven a desarrollar. Nuestras áreas de investigación o programas de investigación que hemos establecido durante muchos años es la microbiología ambiental y de alimentos, que es algo que les platicaba en esta presentación. Tenemos también el tema de la microbiología molecular, tenemos el tema de cultivo celular y lo de residuos tóxicos que les mencionaba hace un momento, que además de los plaguicidas y el glifosato, se me pasó comentarles que estamos trabajando ya también con estos, unos productos que se llaman químicos para siempre o PFAs. Si entran a Netflix, hay una película que se llama El precio de la verdad, que está muy interesante, ¿no? Que es un tema real. El teflón, que es el que tenemos en estos sartenes de la casa, es un producto que es muy tóxico, ¿no? Y se está detectando en altas concentraciones en el agua. Entonces ya estamos trabajando también con esa área. Ahí hay un estudiante de doctorado ya trabajando en ello. Nuestras líneas de investigación, particularmente en el laboratorio de microbiología, estamos muy enfocados al aislamiento de la caracterización de microorganismos, bacterias, virus, parásitos. Rastreamos el origen de la contaminación, nos interesa saber de dónde viene esa contaminación. Aplicamos la microbiología predictiva, que tiene que ver con modelos matemáticos para predecir qué pasaría si, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Lo que les platicaba hace un momento, ¿qué pasaría si me como una papaya con una salmonela, ¿verdad? ¿Me voy a enfermar o no? Entonces tenemos que hacer lo que le llamamos la microbiología predictiva, que predecimos algo, ¿verdad? Nuestra área también muy importante es la desinfección. Estudiamos métodos físicos y químicos para desinfectar. Algo que también hacemos muy fuerte es el tema de unos virus que matan bacterias, que se llaman bacteriófagos, que ya luego lo van a escuchar también. Así como estrategias, nos gusta saber por qué la salmonela logra sobrevivir en el agua, ¿no? ¿Qué es lo que hace ahí para...? Entonces hacemos estudios metabólicos, genéticos, para saber qué está haciendo la bacteria allá adentro en el agua. Entonces, en un contexto general, queremos enfocar todas nuestras baterías a lo que es el concepto de una salud. La salud ambiental, la salud pública y la salud agroalimentaria. O sea, ¿por qué? Porque al final, la bacteria que está aquí es la que causa un problema acá y la que causa un problema acá. Es la misma, pues. Entonces, ¿para qué estudiarlo de manera separada si podemos estudiarlo de manera conjunta? Para eso, pues, ocupamos trabajar en equipo con muchas personas y es lo que hacemos, ¿no? Entonces, estas son las grandes áreas que tenemos en el laboratorio: la microbiología ambiental, la de alimentos, el control biológico, la genómica y salud humana y los residuos tóxicos, ¿sí? Una estrategia de trabajo, pues nos enfocamos a todas estas áreas: agrícola, acuícola, pecuaria, industria y salud pública. Además de hacer investigación, pues prestamos servicio, ¿no? Si alguien quiere una prueba de COVID, pues se las hacemos y se las cobramos, ¿no? Dependiendo. Pero también podemos hacer ciencia, ¿verdad? A través de las pruebas de COVID podemos hacer ciencia y es lo que estamos haciendo ahorita. De hecho, hoy precisamente se acaba de graduar una de los estudiantes de maestría. Hoy en la mañana fue su examen y hizo un estudio de seguimiento en un hospital para estar monitoreando, rastreando la contaminación de COVID en la cama del paciente, en el aire, en el agua residual. Y la verdad que el trabajo muy interesante, muy bonitos resultados del estudiante de doctorado. Entonces, el tema, estas son las fotos, ¿no? Este es el CIAD Culiacán. Aquí algunos compañeros que han estado trabajando, que fueron los que se echaron el paquete del laboratorio de COVID. Hemos hecho pues muchas pruebas ya
debemos de andar en algunas 30,000 pruebas realizadas desde que la inició la pandemia hasta ahorita. Seguimos trabajando con hospitales públicos. Hicimos un convenio de colaboración con el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, y si bien ya ahorita la pandemia ya bajó de intensidad, todas estas pruebas que son obligatorias cuando va a haber una operación, un trasplante, nos las mandan a nosotros, ¿no? Entonces nos mandan las pruebas para entregar los resultados como parte de un servicio. Y los espacios del ANIA, pues son espacios muy bien organizados. Hemos tenido algunos problemas de inundación, pero ya nos subimos al segundo piso, así es que ya esperemos al menos contener eso, pero ojalá y algún día tengan oportunidad de visitar el laboratorio. Está bastante completo, el equipamiento está bastante bien, en todo lo que corresponde a las necesidades que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, esta es parte del equipo. Algunos pues ya conocen a la doctora Noelia, a la química Célida, a Osvaldo, al doctor Osvaldo, al doctor Andrés, que ahorita ya creció más el grupo. Tenemos dos postdoctores, pues, van a estar aquí por 2 años con nosotros en proyectos específicos que ya se están desarrollando en este momento, ¿no? El CIA tiene posgrados, al igual que tiene la Autónoma de Nayarit, tanto maestría y doctorado, donde pues hay algunos requisitos por cumplir, pero finalmente, una vez cubiertos, es un doctorado, maestría en ciencias, doctorado en ciencias, donde ustedes pueden desarrollar el trabajo en función del interés. Si es microbiología, pues hay todos estos temas que estamos hablando, pero hay muchos otros más que ustedes pudieran revisar más adelante, ¿no? Les digo, el continuar sus estudios formativos me parece que es un tema importante, que deben de considerarlo, y si aún no lo ven con claridad, porque suele suceder en esas etapas de su formación académica, lo único que sí les reitero, cuiden sus promedios, cumplan requisitos de las materias, estudien inglés, porque si en algún momento deciden no entrar a un posgrado, al menos lo que yo he visto últimamente en las empresas, están solicitando los CARDEX para revisar la formación académica y el desempeño de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, no lo tomen a la ligera, cada punto cuenta, ¿sí? Va sumándole a su promedio general, y es muy importante que van empezando ustedes, cuiden esa parte. En CIAD los programas de posgrado tienen como objetivo principal pues la formación de maestros y doctores en ciencias, en las áreas estas que les digo. O sea, hay otras, ¿no? O sea, más allá de la micro, hay nutrición, bioquímica, toxicología, tecnología de alimentos, acuacultura, manejo ambiental, biopolímeros, biotecnología, agricultura protegida, desarrollo regional. En fin, hay muchas áreas que en un momento dado pueden tener. Y pues algunas notas que yo considero importante, pues que todos deben de tener igualdad, sí, estoy de acuerdo, igualdad de oportunidades para obtener títulos de licenciatura, maestría y doctorado, pero quien se esfuerce más, quien demuestre las mejores habilidades y aptitudes, será quien obtenga los mejores resultados. Eso es muy importante, jóvenes. No es tan genérica la cosa, aun cuando ya accedieron, ya tienen una silla en su licenciatura. Hay muchas personas, compañeros de ustedes, que no lograron un espacio. Cuídenlo, pero generen estas habilidades y estas aptitudes que les comento. Todos las tenemos, es cuestión de practicarlas. No se sientan cohibidos, platiquen con sus profesores, con sus tutores, aprovechen esa oportunidad de estar en la universidad, ¿sí?
Entonces, ¿por qué? Porque tenemos una situación muy compleja en México. No crean que me voy a pasar, no voy a hablar de política, ¿no? Eso no. El tema es, el tema complejo es la idiosincrasia que tenemos en México y tenemos una inversión para ciencia y tecnología muy, muy baja. O sea, Estados Unidos, bueno, México 12 veces menos que el porcentaje que invierte Estados Unidos. O sea, es muy disparejo esto. Y entonces, pues si no inviertes en ciencia y tecnología, la competitividad de los países se empieza a decaer, ¿no? Entonces, pues ya que están aquí adentro, ya que están en este entorno, tienen muy buenos profesores, acérquense a ellos, hacen ciencia y eso es muy importante, ¿sí? Entonces, bueno, esto nada más para mencionarles algunos de los temas que nosotros publicamos. Publicamos mucho en salmonela, en el agua, en bacterias, bacteriófagos, un poquito de SARS-CoV-2, hortalizas. O sea, es el tema que nosotros esta es nuestra área, digamos, de trabajo, pero el centro de todo es la microbiología, no los microorganismos. ¿Ok? Entonces, ya casi para finalizar, nos gusta, y yo sé que al doctor también, provocar el pensamiento crítico en los estudiantes. Y estamos para formar científicos capaces. Y aquí todos elijan metas retadoras y cúmplanlas. Eso es lo más importante que tenemos que hacer. Qué bueno que están en esta licenciatura y espero puedan pues tener comunicación con su servidor, en lo que les podamos apoyar. Estamos para servirles. Seguramente nos vamos a ver más adelante en alguna otra materia, pero igual ahí tienen mis contactos para lo que yo les pueda apoyar. Pues con esto voy a terminar, Doc. Y si hay alguna duda, pregunta, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy ilustrativa, muy didáctica tu charla. No sé, jóvenes, si tienen alguna pregunta. A todos los conectados, no nada más a los inscritos al curso. Cualquier persona conectada, si gusta preguntar, es una oportunidad. Realmente el doctor Chaides es una autoridad en temas de inocuidad, entonces es el momento de que no pierdan esta oportunidad. ¿Alguna pregunta? Frida, Janitzi. ¿No? ¿Alguien más? Doctor, yo sí tengo dos, en lo que los muchachos se animan. Claro, diga, Yo adelante, Doc. hasta hace poco, no recuerdo, hace 2 o 3 años, no sé, 2 o 3 años máximo, salió un artículo publicado de bacterias que encontraron en los manglares de Florida, que medían milímetros en tamaño. Eran bacterias, incluso le llamaban bacterias gigantes, algo así, una cosa, que aparentemente, si eso es así, no sé si estés de acuerdo o dime, o sea, realmente mi pregunta es si ese descubrimiento de estas bacterias de los manglares de Florida cambia el concepto de bacteria, porque normalmente siempre decimos, digamos, en un libro de texto siempre vas a encontrar una bacteria, es un microorganismo o es un ser vivo microscópico. Te habla de seres vivos, pero realmente invisibles a simple vista. Y estas bacterias que así han sido catalogados, no sé si ya cambió algo, pero aparentemente siguen siendo consideradas bacterias, unicelulares, pero ya andan en el orden de los milímetros. Entonces, la pregunta es si debemos de cambiar el concepto o en tu opinión es solamente una
curiosidad biológica, no sé si algo muy raro, que no tenga un impacto mayor en el concepto de bacteria. Sí, bueno, yo pensaría más que es como una curiosidad biológica. Tendríamos que revisar si, bueno, el concepto de la bacteria, pues estaríamos pensando en el reino de las procariotas o reino monera, y habría que ver cuál es la composición de la pared y la membrana celular de esa superbacteria, de esa bacteria gigante, si tienen las mismas características celulares, pues yo creo que sí seguirá siendo bacteria, pero como un caso especial, pues no, digamos, aun cuando la palabra bacteria nos viene a la mente algo microscópico, pues no necesariamente sería ese el caso, ¿no? En este caso, pues sí, como que es algo. Yo he escuchado también de algunos parásitos, que son, el paramecium, por ejemplo, es un parásito más grande que lo habitual, o hay algunos virus también que sobrepasan el promedio, ¿no? Que hablamos de 20 a 300 nanómetros, más o menos. Hay unos mucho más grandes, inclusive hasta el virus de la viruela es mucho más grande que los normales. Serían como casos extremos, ¿no? O sea, inclusive colocarlo en el grupo de las arqueobacterias, quizás bacterias especiales. Ya ves que tenemos bacterias termófilas que aguantan temperaturas de 110 grados centígrados y no son comunes, ¿sí? Son bacterias atípicas. Yo la colocaría más como una bacteria típica que pensar cambiar el concepto mismo. Bien, bien, gracias. Y por otro lado, que de hecho es una de las ideas que alguna vez surgieron en mi cabeza, y que dieron origen a la idea de formar una licenciatura, yo considero innovadora como esta. Cada día el tema cuando uno piensa normalmente el pensamiento tradicional de infecciones bacterianas o virales, de todo tipo, infecciones bacterianas, virales, parasitarias, normalmente el pensamiento tradicional nos hace pensar en la infección aguda, ¿no? Si es una infección gástrica, pues piensas en una diarrea, piensas en deshidratación, piensas en un cuadro grave de diarrea, pero yo creo que y me gustaría saber tu opinión, hay un gran campo, y esto es para los jóvenes, si estás de acuerdo conmigo, hay un gran campo de estudio en el tema de las consecuencias que tienen las infecciones crónicas. Es decir, yo creo que muchas enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, cáncer es el ejemplo que yo siempre pongo. Normalmente pensamos en la aparición del cáncer por la exposición a sustancias químicas, pensamos claramente, o la popularidad dice, la predisposición genética, pero una idea que tengo y que es muy difícil de explorar, o que hay muy pocas investigaciones, es cómo una infección que se convierte en crónica, los microorganismos pueden jugar un papel, un factor gatillo. Es decir, yo creo que muchas infecciones que aparentemente pueden ser asintomáticas, o que son asintomáticas, al cabo de varios meses o años, pues te pueden desencadenar una artritis reumatoide, te pueden desencadenar Alzheimer, te pueden desencadenar diabetes, te pueden desencadenar, en fin, un montón de enfermedades, tumores, y creo que eso es algo poco explorado en el tema de la microbiología. No sé qué opinas al respecto. No, sí, totalmente de acuerdo. Mira, hay dos ejemplos muy claros de el efecto
la firma, digamos, genética que puede dejar un microorganismo en una persona. El ejemplo más claro es el virus del papiloma. El virus del papiloma, hay ciertas variantes del virus del papiloma que no causan síntomas, que son las verrugas, las verrugas genitales. En muchos casos, esas verrugas genitales son asintomáticas, pasan desapercibidas, pero con el tiempo, esos virus han modificado esas células y las activan para para detonar algún tipo de cáncer. Y el otro más reciente es el tema del SARS-CoV-2, como yo comentaba hace un momento, pues muchas personas consideran al SARS-CoV-2 como una infección respiratoria, pero realmente es una infección sistémica que está generando todavía mucha información, que no sabemos qué va a suceder. Detonar diabetes, por ejemplo. Hay personas que no tenían diabetes y empezaron a desarrollar diabetes, y así otras enfermedades crónico-degenerativas. La pérdida de memoria que sucede en personas que tuvieron COVID, ¿pudiera terminar en Alzheimer? No sabemos. Entonces es mucho por aprender. Entonces que la gente piensa que, bueno, prefiero enfermarme de COVID y ya salir del tema, pero no, hay que tener cuidado porque generalmente los virus, como son intracelulares, y combinan sus genes con los de nosotros, pues a veces nos dejan firmas genéticas que pueden ser a la postre de riesgo, ¿no? Bien, sí, claro, pero estarás de acuerdo conmigo que falta mucho por explorar en este sentido. Totalmente, muy de acuerdo. Y ese es un campo, de hecho, lo que comentaba al principio, eso creo que tiene mucho que ver con el concepto que mencionaste en la presentación de One Health, ¿no? De una sola salud. Sí. Esta licenciatura está fundamentada en eso. Ese es uno de sus ejes principales, ¿no? Estar pensando, investigando cómo una contaminación, yo me como un aguacate que está contaminado, ¿no? Más allá de la gastroenteritis que me va a dar, pues esa consecuencia de la gastroenteritis de manera crónica puede tener algún efecto, ¿no? O cómo la contaminación tú lo veías ahora con COVID, realmente COVID vino a cambiar muchos paradigmas o abrir nuevas líneas de investigación, pero el doctor, por ejemplo, fue un pionero en México en el tema de buscar el COVID en el aire, buscar el COVID en el agua, bueno, el virus SARS-CoV-2 en el agua, en el aire, recuerdo que por ahí mencionó un proyecto de que estaban monitoreando las partículas virales en los inodoros, en los spray de los inodoros, en fin. Creo que pues, matrices ambientales donde normalmente no se buscan los microorganismos, los que podemos tener contacto con ellos sin darnos cuenta, y que eso puede tener muchas consecuencias en la salud humana y en la salud del ambiente, pues. Así es. Y como bien lo comenta, doctor, yo veo esta carrera de biomedicina ambiental translacional con un componente de investigación muy importante. Por eso, mi reiteración a los estudiantes de que estén atentos a esa parte como un área formativa, ¿no? Porque la variedad de temas que van a revisar aquí debe de ser muy motivante para que los estudiantes busquen seguirse formando en esta área, sobre todo en la ciencia. Sí, de hecho, como te hemos comentado, esta licenciatura busca su eje principal en la investigación. O sea, el estudiante que está en esta licenciatura es porque dentro de su futuro inmediato, pues pretende dedicarse a la investigación, ¿no? Es, digamos, el principal objetivo que tendrían que estar pensando nuestros egresados, ¿no? Pues no sé, jóvenes, si tienen alguna pregunta, algún comentario. Igual ya les dejé ahí los correos, ¿no? Y las redes, por si se sienten más
en confianza de mandarme un correo, con todo gusto estamos ahí a la orden. Y doctor, te voy a pasar la presentación para que se las compartas. Sí, claro. Para que la tengan ahí en sus bases de datos. Bien, muy bien. Gracias, doctor. No te quitamos más el tiempo. Un abrazo hasta Culiacán y que todo marche en orden y éxito en todas tus actividades, ¿no? Ya nos veremos pronto. Claro que sí, saludos a todos. Gracias, Doc, y buen fin de semana. Cuídense. Gracias, Hasta doctor. luego. Bye.